Queridos amigos, buenas noches. Os pido perdón por no grabar los vídeos todos los días, porque se me hace imposible. Ayer yo no podía con mi alma, porque yo todavía no me he recuperado de Bucha y llego a Kramatorsk. Y es muy complicado mantener tu espíritu alto, porque yo quiero que los vídeos que os lleguen sean vídeos interesantes y no las fuentes de pena de mi corazón desgarrado. Así que hoy voy a grabaros un vídeo. Tengo mi chuleta, voy de vez en cuando a mirar porque quiero meter muchas cosas como siempre, sobre la desmistificación de Rusia. En este caso del ejército ruso, porque Rusia es un país que es un mito creado desde hace el siglo XVIII. Es como una cosa inexistente. Nos robaron, el Pedro I robó el nombre de Rusia a nuestro país y su país, que se llamaba Moscovia, pasó a tener este nombre. Y luego nos robaron muchísimas cosas, aparte de nuestras vidas. Entonces, durante la Unión Soviética, la propaganda empezó a dar vueltas, ¿no? Y se intensificó mucho después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó la Guerra Fría. Yo soy tan antiideológica y soy anticomunista porque yo he vivido ese horror de pequeña. Y cuando tú tienes a lo mejor 6 o 7 años, ya te empiezan a meter en la cabeza de que todo el mundo está en contra de nosotros, estamos rodeados de enemigos, de americanos malvados y europeos pervertidos. Y es algo que intentaban imponer en el pensamiento de muchísima gente desde la infancia. Teníamos que leer los periódicos como Pionierska Pravda, La Verdad de Pioneros, Komsomolska Pravda, La Verdad de Komsomol, que todavía existe en Rusia. O sea, Rusia ha aumentado ese odio hacia lo exterior, pero con el agravante de que desde que llegó Putin al poder, no solo odia a los americanos, a occidentales y a todo el mundo que les rodea, sino a los países soviéticos como Ucrania, Georgia, Bálticos. Hemos pasado de ser hermanos a ser enemigos. Entonces, para justificar esa guerra especial, esa operación especial, que no la llaman ni guerra, tenían que crear un odio, un nivel de odio en su población. Bien, eso es un tema que trataré aparte. Y hoy vamos a desmistificar. Me dolió mucho cuando en los primeros días de guerra, de esta guerra, cuando me llamaban para alguna entrevista, lanzaban antes un documental sobre el Putin, del gran Putin, de cómo ha creado ese poder, el imperio del mal. Pues el gran Putin es un invento como muchas otras cosas en Rusia. La gente que es más mayor y que se acuerda de cómo llegó este hombre al poder, no solamente de la ex Unión Soviética, sino muchos recuerdan que era un don nadie, pero don nadie, un don cero, ¿vale? No era ni político, ni militar, ni una persona que tenía algún dote o una inteligencia especial. Entonces nació, tiene incluso la autobiografía inventada, ¿no? Que hay mucha gente que lo desmistifica y hay muchos escritores, documentales, por supuesto, están intentando removerlos del internet, pero ya todo el mundo lo sabe. Solo voy a dar unas grandes pinceladas para que entendáis que no es ningún gran hombre, es una persona acomplejada, sin ningún talento especial, narcisista, etcétera, etcétera. Nació en un pueblo muy lejano de Urales, de una relación confusa, y su madre no tiene un padre registrado, ¿vale? Hay un tío que es su padre, uno de estos. Su madre lo dejó con los abuelos los primeros 4 o 5 años de su vida, en un pueblo teréquino que está detrás de Urales. Entonces, luego hay constancia de que la madre se lo llevó, lo maltrataban los novios, incluso se hablan de abusos, pero era un niño infeliz, feo, acomplejado y sin amor, que creció sin amor, sin respeto y muy defectuoso, muy amargado, con mucho odio y mucho dolor dentro. Por supuesto, cada uno podemos tener nuestros traumas de la infancia y nuestra obligación es superarlas, ¿no? Y no maltratar al mundo como tal vez el mundo en su momento te maltrató. Entonces, a los 10 años llega a San Petersburgo y ahí empieza su mediocre
carrera, su mediocre estudio en el colegio, su mediocre carrera, no era ni un oficial bueno, ni era un agente de inteligencia destacado, era una persona sin ningún, digamos, ¿cómo decirlo? No brillaba, por ponerlo, y tenía el apodo Polilla. Polilla, el Polilla. Vale. Ni siquiera los encargos que tenía tenían alguna importancia del Estado. Y al final acabó como un jefe, no jefe, uno de la seguridad del alcalde Sobchak, del alcalde de San Petersburgo, que le propuso como dirigente del país para conservar temporalmente el calentar la silla, por decirlo de alguna forma, y conservar el poder de la familia Yeltsin, garantizar un poquito la intocabilidad, no sé cómo se llama eso, de la familia. Entonces, tenemos un agente mediocre como jefe del Estado, que por supuesto luego se fortalece, porque antes de que ganó las elecciones sucedieron actos terroristas en Rusia, y en base del terror que sembraron, él se pudo, con su discurso de vamos a unirnos contra los enemigos que nos rodean, empezar a crear esa narrativa militar agresiva, que luego prometió la guerra en Chechenia y no sé qué historias. O sea, eso todo es un poco en grandes pinceladas cómo llegó este hombre al poder. Y luego tenemos al ministro de Defensa de Rusia, Shoigu. El ministro de Defensa es como, a mí me gusta mucho, porque no tiene ni educación militar, ni ha hecho la mili, y cuando estudió en la Universidad de Construcción o alguna cosa así que no tiene nada que ver, su especialidad dentro de la preparación militar, porque en la universidad te hacen como una especie de clases, curso militar, era pastor de renos. ¡Ojo! El ministro de Defensa de Rusia, oficialmente, su especialidad militar es pastor de renos. Por eso manda a la carne del cañón a esa guerra a los rusos a morir como renos, porque igual todavía no se ha acostumbrado muy bien a dirigir a los humanos. Bien, entonces, y la tercera persona, que es el comandante, el jefe del Estado Mayor, un tal Gerasimov, es un general de papelote, de papel, sin una sola batalla, que no ha olido la pólvora, que no se entera, tiene algunos libros o una tesis escrita, pero como sabemos, esas tesis le escribieron otras personas y esa persona no tiene ninguna idea de lo que es una guerra. O sea, tenemos 3 ideólogos, estrategas de esa guerra, esa operación especial contra Ucrania, que no tienen ni puta idea ni han olido pólvora en su vida. Entonces, es una de las razones, el por qué no tenían ninguna estrategia, el por qué no se han, digamos, ni preocupado, ni han pensado en las cosas, en nada. Y ahora han designado, hace 2 días, han designado a, que lo he apuntado yo, un tan Alexander, lo he apuntado, se me olvidó el nombre, creo que Yatlov, ¿no? Ay, Dios. Bueno, os lo diré, os lo diré después, se me olvidó el nombre. Dichterov no. Bueno, a uno que se llama el carnicero de Alepo, Alexander Dvornikov, eso, perdón. Un tal Dvornikov, que es el carnicero de Alepo, que estuvo dirigiendo las operaciones especiales de Rusia en Siria durante los periodos más crueles, cuando bombardeaba a Alepo y todas las ciudades alrededor, cuando lanzaban las bombas químicas, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma, él era ya el jefe de la región de Ucrania, digamos, de esa parte del ejército ruso, que tiene fronteras con nosotros y los territorios ocupados, y ahora él es el dirigente oficial de esa operación. Pues nada, con esto yo creo que nos intentan intimidar un poco y decir, mira, ahora os vais a enterar, pero yo creo que nos lo dicen todos los días, ¿no? Que nos vamos a enterar, y por si nos enteramos de una vez y nos rindamos, y todavía no lo hemos hecho. Así que no pasarán, esa es la primera parte del vídeo, porque yo veo que preparé tanto material que tengo que hacer 2 partes. Y nada, no pasarán,
y espero que Dios esté con nosotros y que no, y que el número de víctimas por parte de Ucrania deje de aterrorizarnos.